Hermanos, una vez más les saludo en el amor del Señor, dando gracias porque nos podemos reunir para estudiar su palabra, y es por eso que en esta hora quiero invitarles a invocar la presencia de nuestro Señor en esta reunión desde el comienzo hasta el fin. Así es que, hermanos, inclinando nuestros rostros, oremos al Señor. Buen Dios, en esta hora del día que nos reunimos para estudiar tu palabra, queremos pedir tu presencia santa en esta reunión desde el comienzo hasta el fin. Y es por eso, Padre, que dejamos nuestras vidas en tus manos, dejamos a nuestros hermanos, Señor Jesús, que están trabajando, y también, oh Padre Celestial, puedan separar un espacio para poder escudriñar tu palabra y atesorarla en nuestras vidas. Es por eso que con la confianza y fe que tenemos en ti en esta hora, seguro de que tú estarás con nosotros en esta reunión, nos levantamos de esta oración en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tus pies yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú, dame tu voz, tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños,
Hermanos, hermanas, unámonos nuevamente en oración a nuestro Señor y les invito a inclinar sus rostros para pedir perdón y dar gracias a Dios por aquellas cosas que Él nos entrega sin ser merecedores. Les invito, hermanos y hermanas, a orar. Señor, una vez más, como es costumbre en nuestro culto, tenemos, oh Padre amado, que doblar nuestras rodillas y dejar nuestras vidas en tus manos, porque tú conoces cómo somos, porque a ti nada te podemos negar, porque a ti nada, oh Señor, te podemos ocultar. En esta hora nos presentamos tal como somos, con nuestros defectos e imperfecciones, para que tú, oh Señor, seas lavando, limpiando nuestras vidas de todo aquello que hemos hecho y que no ha estado bien ante tu presencia. Es por eso, amado Dios, que con gratitud en nuestros corazones, porque sabemos que tú nos perdonas, queremos también, Señor, dirigirnos a ti para reconocer que por tu misericordia, oh Padre, tenemos todo lo que tenemos en nuestro diario vivir y en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los alimentos, por el abrigo, por el techo, por el agua, por todo, Dios, por el trabajo, por la salud, por nuestras familias, oh Dios. Es por eso que en esta hora, con nuestros corazones rebosantes de gratitud a ti, Padre, queremos, Señor, que tú recibas esta oración, que lo recibas, Padre, como una ofrenda fragante, porque somos hijos agradecidos, porque tú nos das todo lo que tenemos y muchas veces no siendo merecedores de aquellas bendiciones. Gracias, Jesús, gracias, Cristo. Y es por eso, Padre, que confiados de que tú has escuchado nuestras plegarias y nuestro agradecimiento en esta hora, nos levantamos de esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, heme aquí. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Seguimos atendiendo la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Este llamado que hace el escritor para revisar nuestra caminata de fe,
y proyectarnos a los desafíos de este tiempo en el sentido de confiar plenamente en Dios. Recordemos algunos aspectos que hemos conversado, por ejemplo, que Dios nos llama, nos unge y nos envía, por lo menos esas tres acciones que hace Dios, y sin considerar la calidad económica, condición social, ningún tipo de característica sobresaliente, sino Dios, buscando cumplir sus propósitos, elige y envía a sus instrumentos para que en el mundo se note la soberanía suya. También es un elemento que conversamos en el pasado. Y en cierta manera estamos nosotros expuestos al llamado de Dios, a que Él nos envíe como una acción concreta que debe asumirse. Y por cierto, previamente ungidos en el nombre del Señor, hacemos su voluntad. Esto es, en resumen, lo que está de por medio en la acción de los hombres y mujeres de fe que necesitamos hoy en día. Nuestra iglesia se siente comprometida con el llamado de Dios para que otros también escuchen y valoren lo que la palabra de Dios nos recuerda. Como esta vez el escritor pone su atención en aquellos que hicieron un acto decisivo en sus vidas y tomaron la iniciativa o bien simplemente obedecieron. Desde el mismo Abel, desde el mismo Jacob o previamente Isaac y también Abraham. Asimismo, los distintos líderes que ha tenido el pueblo de Dios, este libro entonces nos recuerda y nos ayuda a repasar también de dónde venimos nosotros, de dónde nos sacó Dios para ocuparnos en sus cosas, en sus negocios, en sus tareas, en la misión que Él nos pide. Preparémonos este día también para disponernos en las manos de Dios. En tiempos de crisis, Dios demanda nuevos y vigorosos liderazgos. Podría ser el título que encierre nuestra conversación de esta noche. ¿Y de dónde vienen estos nuevos líderes, estos liderazgos? ¿De dónde se forman estos liderazgos? ¿Qué características deben tener estos liderazgos y estos líderes? ¿Qué esperamos de ellos? ¿O qué espera Dios de ellos? Hemos tomado la lectura del libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, y también en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, donde nos relata la historia, el llamado y la acción de David por su pueblo. Entonces vamos a encuadrarnos en ese marco para conversar esta noche. En la época del rey Saúl, donde se desarrolla esta historia, el mismo rey estaba al final de su reinado, estaba desacreditado, débil. Dios expresamente se lo dijo a Samuel, ¿no?, que se arrepentía de haberlo escogido para ser rey, pues no había cumplido con su voluntad. Relato de Primera de Samuel, capítulo 15. Así comienza entonces a gestarse esta incomodidad de este pueblo bajo un liderazgo indeseado, desacreditado. Y el profeta Samuel, el que conocemos, ¿cierto?, ya tiene la misión de buscar el sucesor inspirado por Dios y de ungirlo para que comience una tarea de liderazgo para la salvación de su pueblo.
Entonces, el relato que nos muestra el Antiguo Testamento nos lleva a observar este juicio que hace Dios de lo que había hecho con Saúl al elegirlo, y después de que Saúl se había apartado de la voluntad de Dios. Y así entonces comienza esta historia nueva de un nuevo liderazgo. Al final del reinado de Saúl, entonces, en las condiciones que ya sabemos cómo termina su vida y cómo termina la vida de sus hijos, al parecer en este primer reinado del pueblo de Israel no podríamos sacar buenas enseñanzas, ¿no? Habría sido entonces un liderazgo gastado, desacreditado, y que no contó con la total compañía y apoyo de Dios mismo, porque se apartó de la voluntad de Dios. Recuerdan que habíamos dicho entonces que el deseo de todo esto, Dios llamaba, Dios ungía y enviaba para cumplir su misión y para que su soberanía estuviera allí en ese nivel en que todas las naciones pudieran verlo. Pues esto se había apartado en la época de Saúl. Más aún cuando había un gran problema, el problema de los filisteos, que habían estado por muchos años acechando al pueblo, sometiéndolo a castigos, etc., y una lucha constante. Entonces el paso siguiente era buscar un sucesor. No era fácil buscar en medio de su pueblo. Es así como llegamos a la vida de David, el gran rey, que podríamos entonces tomarlo como un gran momento del pueblo de Israel, en la época más clásica, más creciente de Israel, la época de David y de Salomón en parte, o en una primera parte. Allí entonces el profeta, guiado por Dios, va a la familia de Isaí, y uno de sus hijos, un pequeño pastorcillo, es ungido para entrar en los propósitos de Dios. Un pequeño pastorcillo, un pastor de ovejas, ¿cierto? Insignificante quizá, el último de los apreciados hijos de Isaí. Recuerden cuando fue Samuel a la casa de Isaí, y entonces todo estaba puesto ahí para que viera el profeta quién habría de ser elegido. Y nunca consideraron a David, mas Dios lo tenía considerado. Al ingresar David a ese lugar, Dios instruye a Samuel: este es, momento clave también, este es, úngelo, este es, apártalo. Y el resto de la historia ya la sabemos, cómo entonces prontamente se hace cercano a Saúl, es llevado a estar más cerca del rey, cómo se desarrolla esa distancia también entre Saúl y David, por su odio hacia él, por su envidia, y mientras tanto, por otro lado, David cultivaba una amistad con los hijos de Saúl, especialmente con Jonatán. Esta historia muy especial nos invita a considerar y valorar esos aspectos de que quienes están ungidos por Dios, quienes están en medio de la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, siempre hay algo bueno que está haciendo, algo bueno que va produciendo y construyendo. No basta el tener una condición de un gran guerrero, o tener un
tamaño especial como lo tenía Saúl, o una buena presencia, sino esos aspectos que se evidencian en el corazón de las personas. Y eso lo conocía Dios. También es un elemento interesante para nuestra conversación. ¿Cómo llega Dios a conocer nuestros corazones? ¿No? ¿Cómo llega Dios a conocer nuestros corazones? El siguiente paso es hacer frente a los enemigos de Israel, los filisteos. Cómo este pequeño pastorcillo que sabía tocar el arpa, que cantaba maravillosamente, que danzaba maravillosamente, que alegraba al rey en los momentos de tristeza, que cultivó una amistad y amor muy profundo con los hijos de Saúl, cómo este pastorcillo pequeño, hombre que Dios puso su mirada en él, comienza a establecer entonces un liderazgo distinto, un liderazgo que es capaz de enfrentar al gigante más grande, Goliat. Vamos a poner entonces esa ilustración nuevamente del pequeño pastorcillo y el gigante Goliat. Entonces esta declaración que el mismo David, al hacer frente a Goliat, lo hace en 1 Samuel capítulo 17. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Miren la valentía para hacer esta declaración frente al enemigo. Hoy declaro entonces que en nosotros no existen armas capaces de vencer, como esperas tú que luchemos, sino en Jehová está el poder. Entonces este nuevo liderazgo comienza una tarea, su primera misión, de establecer quién es el que lucha con él. Podríamos repetir recapitulando aquellos puntos que hemos hecho notar. Primero, Dios señala expresamente cuando escoge a sus siervos, a sus instrumentos. Este es, decía en la casa de Isaí, cuando apareció el pequeño pastorcillo. Este es. Segundo, entonces, es declarar firmemente, ¿cierto?, que el que pelea las batallas con el pueblo es Dios mismo, y que ese Dios les dará a los enemigos del pueblo de Dios en las manos, porque serán derrotados por Él. Y debemos entonces considerar también el aspecto de cómo conoce Dios nuestro corazón. ¿De qué manera entonces lo damos a conocer a Dios? Obviamente Él conoce nuestro interior, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y más allá del pensamiento, el corazón, nuestros sentimientos, en donde está la vida misma. Así entonces, en esa manera podemos hacer frente a un liderazgo. La iglesia de hoy necesita liderazgos capaces de enfrentar a los enemigos más terribles que acechan al cristiano y a la humanidad completa. La iglesia de hoy necesita un liderazgo firme, capaz de, primeramente, tener una comunión cercana, estrecha y verdadera con Dios mismo, capaz de nutrirse de toda la sabiduría de Dios, y más aún al ser ungido por Dios, pueda esa fuerza que hay en ellos, provista por Dios, sea el arma principal. Los tiempos de hoy demandan de liderazgos genuinos, que todos puedan creer que son líderes venidos de Dios,
y no aquellos líderes desacreditados por sus mismos actos, que defraudan la gente, la confianza de la gente. Los tiempos de hoy demandan liderazgos que sean también categóricos en anunciar que en el nombre de Dios lo hacemos para su gloria, para que prevalezca su gloria y su soberanía se note. Un término recurrente en nuestras exposiciones de estos jueves. El liderazgo de hoy es necesario que se provea de aquello más poderoso que cualquier arma existente en el mundo, porque debemos reconocer que en el mundo hay armas potentes, armas nucleares que pueden devastar un continente, armas peligrosísimas de toda índole, biológicas o de otro tipo, que pueden crear estragos en la humanidad, en la población mundial. Pero, ¿qué tipo de armas aquel ungido por Dios, aquel enviado por Dios necesita? Su Espíritu Santo, el que es provisto por Dios mismo, el que es permitido gracias a Cristo, que nos ha dado este Consolador y esta fuerza que nada puede estar contra ella. Tal fuerza del Espíritu de Dios puede llenar los corazones de aquellos líderes que han de guiarnos para nuevos tiempos, para los tiempos de hoy. En base a lo que la historia de David, en la elección de Dios, en cómo Dios reconoce un corazón bueno, un corazón amable, un corazón recto, puro, y también cómo Dios le llena de una fuerza para hacer frente a todos los peligros de la vida de él mismo y también que le ayuda a ser el líder perfecto para su pueblo. Nos recordamos entonces en la persecución constante de Saúl a David, la huida de David de su lado y se esconde por allí, cómo entonces después él viene a ser en gloria el ungido y el líder principal del pueblo de Israel. En eso debemos entonces tomar conciencia, queridos hermanos y hermanas, para que sintamos en este ejemplo como el de David y los sucesores de David o los antecesores de David, quienes pusieron sus vidas a disposición de Dios para que sean utilizadas en bien del propósito divino en la humanidad. También hemos dicho varias veces que el propósito de Dios o la voluntad de Dios no busca cumplirse solo en un sector de la población humana. Nunca Dios ha buscado que su voluntad se cumpla solo en el pueblo de Israel, en Palestina o en Canaán, mejor dicho, Canaán. No solo en esos territorios remotos de la Biblia antigua, sino en estos tiempos también. Aún en estos tiempos debe darse a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? No lo conocerá nadie si no le predicamos qué busca Dios de cada una de las personas. No será conocida la voluntad de Dios si no conocen a Dios. Entonces el propósito de este liderazgo en estos tiempos es dar a conocer la voluntad y los propósitos de Dios se cumplirán. La voluntad de Dios y sus propósitos se cumplirán. En ese sentido estamos llamados, hermanos y hermanas, como pueblo de Dios, para hacer frente a los enemigos de estos tiempos. Enemigos que acechan y buscan desplomar las instituciones que hemos logrado instituir en el nombre del Señor. Primeramente su palabra
su palabra que permanece para siempre. Cuando dice así que la palabra permanece para siempre, es porque el Señor sigue hablando, y como habló en todos los tiempos, y como ha hablado a unos y otros y a otras, así seguirá hablando también a otras y a otros. Seguirá el Señor estableciendo a través de su palabra y dando a conocer lo que quiere de este mundo, revelando verdad para que el hombre y la mujer conozcan la verdad, revelándose Él mismo para que conozcan de Dios los hombres de este mundo. Eso es una institución. Y eso, cuando quiere dañarse, Dios está con nosotros para luchar contra eso, para pelear la batalla contra el enemigo que busca que su palabra se acalle, se pierda, se destruya. Hermanos y hermanas, en estos tiempos necesitamos líderes que sean totalmente llenos del Espíritu Santo como la principal fuerza de sus fuerzas humanas. Nuestras fuerzas, nuestras intenciones, nuestras voluntades, nuestras ideas, todo lo que pensemos, lo que digamos, debe estar lleno o influenciado por el Espíritu de Dios. Debe estar permeado nuestro corazón del Espíritu de Dios. No puede ser el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo una idea intangible solamente, un pensamiento, una idea, una doctrina. El Espíritu de Dios es algo más. El Espíritu de Dios, el que estuvo en este David pequeño pastorcillo, que lo llenó de poder, de fuerza, de inteligencia, de sabiduría, para enfrentar los enemigos del pueblo. Los tiempos de hoy demandan entonces, decíamos, a líderes que estén llenos de ese espíritu. Líderes que sean capaces de enfrentar los problemas más grandes y no solo los más pequeños. De hacerse cargo de situaciones terribles y difíciles, no solo los problemas pequeños. De saber hablar a todos y enfrentar en el nombre del Señor a todos, y no solo hablar lo que le conviene a alguna gente. Los tiempos de hoy demandan de líderes que den a conocer sus corazones o sus pensamientos, su forma de ser, para que Dios descubra en ellos hacia otros, que son los líderes enviados por Él. Es necesario que nos dispongamos en manos de Dios para cumplir la tarea. Puede usted elegir 5 piedras de un arroyo, o puede tomar 5 grandes enseñanzas en su vida para destruir un gigante y destruirlo para siempre. No importa qué ha escogido para hacer frente a los enemigos o a los gigantes. Basta su corazón limpio, puro, sincero y honesto. Su llenura en el corazón del Espíritu mismo de Dios para emprender esta misión. Iglesia, llenémonos de este Espíritu Santo. Llenémonos de sabiduría, de amor al prójimo, de voluntad para hacer el bien a los demás. Eso destruirá a los enemigos de Dios y de nuestro pueblo, y de nuestra palabra, y de nuestras tradiciones, y de todo cuanto hemos logrado construir con la presencia de Dios entre nosotros. Dios nos ayude y nos bendiga siempre, hermanos y hermanas. Bienvenidos a ser mujeres y hombres de fe. Hasta pronto.
Hermanos y hermanas, una gratitud a Dios por habernos reunido de esta manera, haber compartido una reflexión de la palabra, el haber sentido que estamos unidos en la oración, en la fe, en la esperanza, en la alabanza a Dios, adoración a nuestro Señor. Ahora les invito al momento de oración por los enfermos y también para recibir bendición. Padre amado, Señor nuestro, gracias te damos por haber compartido un instante más junto a tu palabra, de haber sentido que somos una iglesia que escucha tu voz atentamente, de sentir también que tú nos estás acompañando con tu dulce presencia, y queremos ahora, Señor, dejarte a nuestros hermanos con problemas, enfermos, necesitados. Oh Dios Santo, primeramente ponemos en oración a nuestro país para que todos aquellos problemas que nos desunen, que nos separan, que nos enfrentan, Señor, puedan desaparecer. Dios Santo, poderoso, sé con los gobernantes y con todos los chilenos. Asimismo oramos por la iglesia que está haciendo esfuerzos para reunirse de tantas maneras. Permítenos hacer, Señor, el trabajo que tú nos enviaste a hacer. Que jamás callemos tu palabra santa, pregonada, enseñada, exhortada. Oh Dios, permite que nuestros esfuerzos se vean coronados solo con la ganancia de hermanos y hermanas a tus pies, Señor. Rogamos por nuestros ancianos. Con cariño recordamos a Margarita, nuestra hermana Lidia, nuestra hermana Doris, a Elisa, a Carlos, por nuestra hermana Tircia, por nuestra hermana Esther Moreno, por nuestra hermana Gladys Espinosa, Blanquita, Miriam. Pedimos, Dios Santo, que seas con tu hijo Daniel, con René, con todos tus siervos y siervas, que estamos atentos a tu llamado siempre, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Padre eterno, cuida a nuestros hogares y familias. Señor, a los enfermos, pedimos por Juan, hermano de Ruth. Pedimos, Señor, por Andrés, por Mauricio, por Rosana, por Jaime, por Nelda. Te rogamos, Dios amado, especialmente que visites sus hogares y lleves medicina para los cuerpos enfermos. Rogamos, Dios Santo, que seas con nuestra hermana Silvia Navarrete, con su compañero Pablo, por el hermano de Grace, por Talo, por Andreita, oh Señor, por todos aquellos que están pasando dificultades, especialmente, Señor, por Héctor Montenegro. Ayúdale, Señor, acompáñale. Dale, Señor, orientación en su vida. A todos los hermanos que están con sus trabajos complicados y a aquellos que no tienen trabajo, Señor, ayúdales, bendíceles, Señor, acompáñales en estos momentos difíciles. A todos nosotros te pedimos, Dios Santo, que sigas dándonos esperanza en este tiempo difícil. Y especialmente, ahora que anunciamos esperanza para el mundo, con la llegada de tu Hijo, nuestro Salvador, que muchos abran sus corazones para recibir el mensaje. Te damos gracias por todo y pedimos una vez más que tú nos bendigas, nos acompañes y nos protejas. Bendícenos, Señor, con tu bendición del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.